Hola a todos y todos, les damos la más cordial bienvenida a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. El día de hoy vamos a abordar el tema del movimiento estudiantil del 68 como punto de partida de los movimientos populares. Y bueno, saludo como cada semana a mi querido Felipe Ávila. Bienvenido. Gracias, Magali. Gracias a ti y bueno, estamos muy contentos que nos acompaña acá en Perspectivas Históricas la historiadora María Eugenia Espinosa, protagonista de estos acontecimientos del movimiento estudiantil del 68. Muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Muchas gracias otra vez por la invitación, Felipe, Magali, muy amables. Gracias a ti por acompañarnos y bueno, les invito a que me acompañen a ver y a escuchar la siguiente cápsula. La represión policíaca a las movilizaciones estudiantiles y políticas el 26 de julio de 1968 y la intervención del ejército para reprimir a los estudiantes del barrio universitario del centro de la Ciudad de México fueron el detonante que hizo surgir un movimiento de jóvenes de bachillerato y escuelas de educación superior en la UNAM, el Politécnico y de otras escuelas públicas y privadas que en unos cuantos días se hizo masivo, que tomó las calles, que se dio una forma de organización democrática basada en las asambleas de las escuelas y que creó un órgano de dirección, el Consejo Nacional de Huelga. Las y los estudiantes demostraron una gran creatividad para llegar a las colonias populares, barrios, zonas obreras y pueblos cercanos y lograron romper el cerco informativo del gobierno de Díaz Ordaz. Las brigadas estudiantiles hacían mítines relámpago, repartían volantes e invitaban a la gente a sumarse a su lucha, que se sintetizaba en los 6 puntos del pliego petitorio, cuyas demandas centrales eran democracia, alto a la represión, libertad a los presos políticos y derogación de los artículos de disolución social, con los que se perseguía y encarcelaba a los opositores al régimen. El movimiento estudiantil le ganó la narrativa al gobierno y logró que en amplios sectores de la población permeara la imagen de un gobierno insensible, autoritario y represivo. Las y los estudiantes lograron el apoyo de maestros y artistas democráticos que se solidarizaron con sus demandas y se sumaron a sus movilizaciones. El movimiento estudiantil estaba derrotando política y narrativamente al gobierno, que desde el 1 de septiembre de ese año endureció su posición y aumentó la represión. El ejército estableció un estado de sitio en la Ciudad de México, ocupó la universidad y el Politécnico y dio el golpe final con la feroz represión del 2 de octubre en Tlatelolco. Sin embargo, el movimiento del 68 cambió al país. Fue el inicio de una etapa en la que la lucha popular continuó y logró que la democratización del país y las conquistas sociales fueran avanzando en las décadas siguientes, alimentadas por el ejemplo y la lucha de miles de mujeres y hombres que se transformaron y que transformaron al país con su compromiso y entrega. Regresamos para conversar con María Eugenia Espinosa sobre, digamos, el curso que tomó el movimiento estudiantil del 68. Y me gustaría que comenzáramos nuestra conversación, María Eugenia, hablando de cómo se articuló la lucha estudiantil del 68 y sobre todo cómo pusieron en práctica este ejercicio democrático y horizontal de la lucha a través de las asambleas y otros ejercicios, y si hubo tensiones y conflictos al interior del movimiento. Bueno, la verdad es que es asombroso cómo nos organizamos, fue muy rápido. Lo primero que aparecieron fueron las brigadas, bueno, los comités de lucha en cada facultad y las brigadas que tenían ya su experiencia histórica y de ir a informar a la ciudadanía lo que había pasado. Todo el 29 son cuando se hacen las asambleas, se nombran a las gentes. Ese día en la noche el bazucazo a la Escuela de San Ildefonso y viene la manifestación del rector
Y para el viernes 3 ya estamos en una primera reunión en el Politécnico. ¿Quiénes vamos ahí? Los que hemos sido nombrados representantes, de tal manera que la organización estudiantil, la dirección, se crea muy rápido. ¿Y con quién se va a crear? Con los líderes naturales de cada escuela y de cada facultad. Las escuelas que tienen más tradición de lucha van a nombrar mucho más rápido. Las que tienen menos tradición de lucha van a ir incorporándose poco a poco. Y también, hay que decirlo, hay escuelas que tienen muy pocos estudiantes en el movimiento. Lo que pasa es, se van. Ven en la huelga y se van. Y los comités estudiantiles, mantener sus escuelas es una verdadera lucha. No es el caso de filosofía. En filosofía participa masivamente la facultad. También quien se va de vacaciones. En todas se van de vacaciones algunos. Entonces, la primera, la formación de este Consejo Nacional de Huelga es muy importante porque va a ser el órgano de dirección. Pero ya las brigadas ya están trabajando y están los comités de lucha. O sea, SNH es comités de lucha locales, son brigadas, y entonces son las correas de transmisión que se van a dar de manera vertical. Pero de manera horizontal, las asambleas son la organización natural de cada facultad donde realmente se hacen las discusiones. En CNH las discusiones era un poco difícil. Éramos muchísimos, éramos de distinto nivel y además había también bastante protagonismo. Hay que pensar que muchos de los dirigentes del CNH son viejos, son dirigentes jóvenes, pero viejos luchadores sociales. 1. 2, que ya algunos vienen acuerpados. El Politécnico, por ejemplo, llega como un bloque. El casco de Santo Tomás, que es donde estamos, y Zacatenco habían hecho un acuerdo de unidad. Entonces van a presentar como un bloque, cuya dirección es Álvarez Garín. Y sus mancuernas son Verdugo, Ángel Verdugo y Sócrates. Son los brazos de Raúl. Las facultades vamos a llegar en dispersas. Ciencias va a vincularse más con Guevara. Guevara, que es el representante, es el que va a vincularse con Álvarez Garín. Y él va a acuerpar de alguna manera, Ciencias va a acuerpar a la técnica. Ciencias de la UNAM. Ciencias de la UNAM. Y del otro lado estamos los de filosofía, los de ciencias políticas, economía, que son los que vamos a llegar en otra corriente y que también nos vamos a ir conformando como esta corriente. Políticamente las corrientes, ¿cuáles son? Bueno, el Partido Comunista, los compañeros ex Partido Comunista que se conducen como Partido Comunista en la práctica, y son los compañeros maoístas, que son las distintas corrientes del maoísmo. Esas serían las otras corrientes. Y están también los priistas, que son básicamente del Politécnico y que muchos de ellos son masones. Y que están en la Escuela de Economía, están Zárate, etc. Entonces son las corrientes políticas que, que van a estar representadas en la mesa de la Conferencia Internacional de la Boca 5. Todos los que están ahí en la mesa son los distintos representantes de las corrientes del colegio, del movimiento. Pero no domina ninguna. Tenemos que llegar a acuerdos y esos acuerdos son los que van a enriquecer muchísimo. Es un estire y afloja y entre las discusiones, vamos para adelante, para atrás, y también es un estire y afloja que tiene que ver con lo que las brigadas van sintiendo abajo en la población. Entonces a veces llegaban muy desanimadas y no, pues esto ya no van a ir a la marcha, etcétera, y otros días llegaban muy radicalizadas, y entonces esto iba haciendo que el movimiento subiera, bajara y que fuéramos discutiendo y viendo qué es lo que seguía, ¿no? Y además la política de gobierno, que desde el principio, en mi opinión, no estaba interesado en el diálogo. Van a lanzar el anzuelo Echevarría y a decir que va a haber diálogo, etcétera, pero yo creo que nunca se plantearon seriamente el diálogo. Entonces, esas son las corrientes y las tensiones. Pero las asambleas, la organización estudiantil son las asambleas, es la organización horizontal. Esa es la base. Y las brigadas, que son las correas de transmisión y el vínculo con la población, ¿no? Eugenia,
Ha subrayado la importancia que tuvieron las brigadas, que era el brazo de comunicación y de propaganda del movimiento. El movimiento se vuelve una huelga nacional muy pronto y están miles de estudiantes en las calles hablando directamente con la población, concientizándola, haciendo que se incorpore. Deja de ser estudiantil y se va haciendo un movimiento popular cada vez más sólido. ¿Cómo le fueron ganando la batalla política al gobierno, a un Estado represor y autoritario, que pues no tiene nada que ver con lo que hoy conocemos? No había libertades, no había posibilidad de salir a la calle, los medios de comunicación estaban absolutamente controlados. Y sin embargo, con el volanteo, con las marchas, con las movilizaciones, con las pintas, ustedes le fueron ganando la narrativa al Estado represor. Platícanos un poquito cómo vivieron ustedes eso. Sí, efectivamente, ese es un gran aporte del movimiento del 68, que la prensa vendida, que esa era una de las consignas que gritábamos, no daba información, no daba la que quería, y además haciendo una exageración de algunos eventos de enfrentamientos, etcétera. Pero fueron las brigadas, sin lugar a dudas, que como hormigas inundamos absolutamente la ciudad. No hubo espacio que no se cubriera. De todos los sectores sociales y de todos los espacios de la Ciudad de México. Y también hubo las brigadas que fuimos a la provincia. O sea, hubo una coordinación de brigadas que fue muy importante y que era la que llevaba todo ese trabajo. Aquí nosotros ganamos la narrativa, efectivamente. Y un gobierno que, aunque la gente porque no todo el mundo sabía lo que había pasado de los movimientos sociales, pero ahí los dimos a conocer. Entonces el que no sabía se informó. El que no tenía idea de lo que pasaba, pues lo empezó a vivir con la represión del 26 de julio, porque la represión la de la 8T y luego la del 26 se sopo en todas partes. Y lo quisieron patentar como una conjura comunista o como un problema local y no pudieron. ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen madres y padres, tienen familiares. Y los médicos también tienen familiares. Y los maestros estuvieron en lucha. O sea, el haber tocado a tanto sector social de políticas permanentes de represión, pues era muy difícil ocultar lo que los gobiernos del PRI de entonces habían hecho. Pero además ganamos el Zócalo. Y en el momento en que ganamos el Zócalo, pues ya no lo vamos a perder. En algún momento lo volvemos a perder. El 10 de junio pues nos pararon en seco, ¿no? Pero ganar el Zócalo fue lo más importante, que estaba prohibido. El Zócalo era exclusivamente para el PRI y para los mítines del Estado. Y la ganancia del Zócalo y el perderle el miedo a la autoridad fue un factor definitivo para que el movimiento se consolidara también. Y María Eugenia, ya nos habías hablado respecto a el papel un poco del POL y sus representantes, ¿no? Pero me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre la vinculación que se da de ustedes como representantes de las facultades de la UNAM con otras escuelas. Uno puede ser el POLI, pero bueno, saber y que el auditorio sepa si hubo vinculación con otras instituciones. Y la otra pregunta ligada como a la vinculación de los estudiantes y su movimiento con otros sectores. Pienso en el rol de los profesores y de intelectuales de la época, y cuál va a ser la vinculación. No sé, pienso en revueltas, ¿no? Pero bueno, habrá otros, ¿no? Eso es muy importante. Paralelamente al CNH se van a formar organizaciones de apoyo al movimiento. La de los intelectuales y artistas, y eso es muy bonito, porque los intelectuales y artistas del momento están con el movimiento popular y se van a comprometer decididamente, ¿no? Ahí está José Luis Cuevas pintando los murales, están literatos, están Monsiváis, toda la intelectualidad del momento está con los estudiantes y está con el pliego petitorio. Los profesores también están con los estudiantes y uno que otro es el que no va a estar, pero se forma la sociedad de padres, la coalición de profesores de todas las instituciones académicas, o sea,
Está en el Politécnico, está en la UNAM y están las escuelas cercanas, está la Esmeralda, una serie de escuelas que van a conformar esta organización. Y están los padres de familia. Y también, hay que decirlo, los trabajadores administrativos de todas las escuelas están con los estudiantes. No puede haber una huelga de esa magnitud si no cuentas con los trabajadores. Los trabajadores pueden sabotear una huelga o pueden apoyarla, y en este caso los sectores administrativos estaban con los estudiantes. Entonces, pues no había manera de que perdiéramos la narrativa. La ganamos. Y la ganamos porque estábamos en todas partes. Claro. Y en todos los sectores sociales. Y vale la pena aquí, aunque no se ha hablado del experimento de Topilejo. En Topilejo, que no es un experimento, hay un accidente en la carretera, los estudiantes hay muertos, y los estudiantes de todas las facultades y del Politécnico y de la UNAM se vuelcan a Topilejo. Y ahí tienen mimeógrafos, hay médicos, llegan agrónomos, llegan los de Chapingo para enseñarle a la gente. O sea, empezamos a hacer un experimento de autogestión popular. Muy cerca de la entrada del Ejército a Ciudad Universitaria, la fecha no la recuerdo ahorita, se forma el Comité de Lucha Popular y Campesino Estudiantil de Topilejo. Y por eso en las marchas decíamos crear 1, 2, 3 Topilejos, en lugar de crear 1, 2, 3 Vietnam. Creo que esto es una llamada de atención para el poder muy importante, porque es una organización que está ya saliéndose de los cauces de lo que es el movimiento estudiantil. Entonces hay otra vez una organización horizontal y ahí es como nos empezamos a vincular en problemas concretitos que son ya ajenos propiamente al movimiento estudiantil. María Eugenia, desde tu perspectiva, ¿cuál sería como una periodización del movimiento? ¿Cómo lo dividirías por etapas? Bueno, una primera etapa es los inicios, que no sabemos qué va a pasar, a dónde vamos, y que incluía, yo creo que hasta la conformación del CNH. Y dentro de eso está la asamblea, el mitin del rector, la marcha del rector, y el primer vínculo popular cuando damos la vuelta ahí por el multifamiliar alemán, ahí la población del multifamiliar alemán está lloviendo y nos apoya con periódicos, etcétera, hasta la conformación del CNH, que es más o menos 9 de agosto, ya es agosto. De ahí yo lo pondría que es el auge, pero es un auge muy rápido. Habría que decir que la pradera estaba seca. Y entonces crece inmediatamente hasta el 28 de agosto, cuando nos echan para afuera del Zócalo. Ese para mí es el golpe más impactante que recibimos y que no estábamos preparados. Y fue un golpe en seco. Nos sacan del Zócalo y el CNH se desajusta, en mi opinión, se desajusta, perdemos un poco el control y ahí también surgen las gentes que dicen, bueno, esto ya no hay más que irnos a las armas, etcétera, y hay otros que dicen, no, vamos a continuamos en esto, ¿no? Del 28 hasta la entrada del ejército, el CNH continúa sus asambleas, continuamos discutiendo, pero hay una especie de pérdida de la iniciativa. O sea, ya no estamos poniendo nosotros la agenda. Tampoco el Estado la está poniendo, es una especie de impasse de haber, pero lo que sí empieza es la represión, por un lado, y muchas acciones que se van por su propia cuenta de las brigadas. Y finalmente la última etapa que yo diría viene, dentro de esa está la manifestación del silencio, que va a ser muy importante. El movimiento iba de caída, pero cuando tenemos la propuesta de la manifestación del silencio, tenemos una convocatoria impactante que nos dice que podemos seguir adelante. Pero ya no hay tiempo porque el ejército entra a Ciudad Universitaria el 18 de septiembre. Y entonces ahí viene la desbandada, la pérdida de un CNH que era muy masivo y muchos cuadros van dejando de ir, y la represión permanente. Represión permanente, sorda, callada, pero es permanente.
No hay ninguna concesión, más que la que se va a dar antes del 2 de octubre. El Estado abre un espacio aparente tranquilidad, de no represión de los movimientos que se dan en 3 o 4 días, y la propuesta de los representantes al diálogo y la entrega de Ciudad Universitaria. Eso nos hace creer que vamos a ganar y convocamos al 2 de octubre. Y en ese sentido, ya digamos, tomando este hilo, ¿no? Cronológico que nos ofreces de estas etapas, ¿cómo se experimentó y vivió la represión de la que ya nos has estado hablando? Y aquí me gustaría escucharlo desde tu experiencia y de qué manera impactó al movimiento. Claro que hubo un impacto, pero digo, en el sentido de que tampoco venía un proceso ya de constante represión, pero que de alguna manera el 2 de octubre es así como apoteósico, ¿no? Sí, yo creo que el 2 de octubre tampoco no lo esperábamos. No se lo esperaba nadie. Los intelectuales que escribieron sobre eso dijeron que no era posible que hubiera una represión de gran magnitud, que el gobierno de México no haría una represión teniendo enfrente las Olimpiadas. Claro. Empezaban el día 12 de octubre, o sea, 10 días antes. Entonces dijeron, no con la prensa internacional, con el foco internacional puesto en México, porque estaba puesto en México, no van a hacer un acto de barbarie. Y lo hicieron. Y lo hicieron de un tamaño que no se dio en ningún movimiento del 68 estudiantil. En ninguno. Solamente se dio en nuestro país. Entonces fue un golpe muy fuerte. Tenemos la parte de la dirección en la cárcel. Y entonces un dilema terrible de lucha. Seguimos la huelga porque hay que sacar a los que están adentro. Los de adentro quieren que sigamos la huelga para sacarlos. No hay condiciones para hacerlo. Entonces es un movimiento muy dramático. Y los compañeros que asumieron esa dirección, porque nosotros no estamos ya en esa dirección en ese momento, es mis respetos porque fueron momentos muy duros y donde en las bases un día decían ya vamos a levantar la huelga y el otro día vamos a regresar, ¿no? Y esto va a dejar muchos pendientes para la posteridad, pero también va a dejar muchas inquietudes que van a aflorar posteriormente. Por eso digo que el 68 es también un punto de partida para lo que va a venir después. Y para finalizar, María Eugenia, y en ese sentido, como con lo que concluyes tu comentario, ¿cuál podría ser o cuál podríamos decir que es el legado del 68 pensando que tú lo reconoces como un punto de partida, ¿no?, en la movilización social de nuestro país? Sembró una gran inquietud en todos los que participamos. Los que entonces éramos jóvenes, estudiantes, vamos ahora sí que a florecer como maestros, como dirigentes sindicales, como dirigentes magisteriales, como dirigentes obreros, como dirigentes campesinos. O sea, nos vamos a ir a todas partes. Y vamos a toda esa inquietud que se quedó paralizada y que fue reprimida ahí, la vamos a llevar al donde podamos. Y la mayoría lo vamos a hacer. Son pocos los que se van a integrar de manera vergonzosa al sistema. No quiere decir que entres a trabajar el gobierno y por trabajar en el gobierno ya te echaste a perder, sino que se integran y ya hay casos. Pero hay otros que en donde sea y en el espacio donde estén, vamos a mantener ese espíritu democrático, ese espíritu de lucha y ese espíritu de cambiar este país y de mejorarlo. Ese es el compromiso que teníamos en el 68 y creo que lo seguimos tratando de mantener 55 años después. Pues te agradecemos muchísimo toda nuestra admiración para ti, para los compañeros y compañeras del 68 y además porque aquí valoramos estas historias, estas memorias que creo que son fundamentales, escucharlas de ustedes, de su viva voz. Te agradecemos estar acá con nosotros y a ustedes también les agradecemos su compañía y los esperamos en una próxima emisión de Perspectivas Históricas. Muchas gracias. Gracias.